Bueno, quiero darle gracias a Dios de poder estar en este lugar, de porque no todos pueden dar gracias a Dios, ¿no? Porque si nosotros en el fondo, digamos, tenemos en el corazón el deseo, el agradecimiento a Dios, ahí sí. Pero hay gente que a lo mejor no ve eso. No le agradecen a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Así que, bueno, quiero darle gracias a Dios también porque Él nos fortalece en todo, ¿no? ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Dice que en el mundo tendréis aflicciones, eso lo sabemos muy bien. Escúcheme, usted sabe que a mí me gusta narrar la historia siempre desde bien atrás, ¿no? Usted sabe que el hombre fue creado ¿para qué? Para que esté al lado de Dios. Y el hombre se alejó de Dios. Y Dios una vez recuperó su pueblo en Egipto, ¿no? Lo sacó a su pueblo, lo sacó Moisés y lo llevó por el desierto. Pero no lo llevó para maltratarlo en el desierto, lo llevó por el desierto ¿para qué? Para que aprendiera él. Dios le iba a enseñar a su pueblo, es como un padre le enseña a un hijo, ¿no es cierto? Le enseña cómo se debe vivir, o qué es bueno o qué es malo. Y entonces Dios caminaba con su pueblo a través del desierto, porque no quería establecerlos en un lugar donde haya gente porque se podían corromper. Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo empezó a caminar y Dios lo empezó a enseñar a través de Moisés, a través de la ley. Mire, la ley le iba enseñando cómo debía vivir, ¿vio? Y cómo debía actuar, cómo debía proceder. Hasta Dios, inclusive en el tabernáculo, ¿no? Le hizo hacer un tabernáculo donde puso su gloria, donde estaba Él, caminaba con el pueblo. Mire, Dios caminaba con el pueblo. Pero ¿qué pasa? El pueblo, usted sabe que nunca entendió. Moisés estaba haciendo las tablas, ¿no? Cómo debían proceder o caminar el pueblo. Y usted sabe que el pueblo fue desobediente. Aarón, que era el hermano de Moisés, que era como el sacerdote, ¿qué hizo? Juntó todo el oro porque el pueblo se lo pedía. Hicieron un becerro y lo pusieron como que el becerro, empezaron a adorar al becerro como que era. Mire la mente que tiene el hombre, lo confundido que vive. Hoy le digo una cosa, créalo que es igual. Hoy le dan más importancia al dinero, le dan más importancia a las fiestas, veo, hay un desorden mental, porque no sabemos, Dios caminaba con su pueblo, y escúcheme, y tenemos que entender esto, nos vamos a ir un poquito más adelante, y Dios, ¿qué hizo? Se hizo carne, a través de Jesús. Bajó, yo cuento la historia de esta forma, ¿no? Mi forma de enfocar las cosas. Dios quería bajar a la tierra. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo le iba a decir que era Dios? Si no entendieron en el tabernáculo, ¿no? Que Dios estaba con ellos, que caminaba con ellos, ¿no? Que la gloria de Dios estaba. Porque ninguno se podía arrimar al tabernáculo porque caía muerto, ¿no? Por la gran fortaleza del Señor. Pero ¿qué pasó? La gente no entendió. Ahora Dios pensaba, ¿cómo bajo a la tierra? Son cosas que yo pienso, ¿no? ¿Cómo bajo a la tierra? Le digo que yo, Dios, bajo, no me va a entender el hombre. Tiene que armar una historia. Y arma la historia de esta forma. Que viene Jesús, el Mesías, el Hijo. Pero leemos en la palabra, el que lo quiera buscar en Juan, busque, Primera de Juan, vamos a leer un poquito. Primera de Juan. Capítulo 1 sería, va. Juan, capítulo 1. Y acá esta palabra, ¿no? Que digamos que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dice en el versículo 14? Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es de quien yo decía, que viene después de mí, que es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos toda su gracia. Hay tantas cosas lindas para hablar acá, ¿no? Porque Dios se hizo carne, dice. Y el verbo, dice, si usted ve el Hijo, ve al Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios, el mismo Dios. Pero él tenía que habitar entre medio de su pueblo. Pero su pueblo dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Miren lo que es, ¿no? Ahora, 700 años atrás de cuando vino el Mesías, que vino Jesús, como es, ya Isaías, en capítulo 40, versículo 3, habla, ya lo anuncia, ¿me entiendes? O sea, está todo pensado muy bien. ¿Y qué nos dice? Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. ¿Qué nos habla ahí? Que enderecemos calzada, dice nuestra conducta interior, nuestro interior, nuestra mente. Por eso nos pide la soledad, para que estemos solos, para que pensemos, para que elaboremos en nuestra mente un cambio interno. Nos pide. No esperemos que Dios venga y nos cambie. Es una decisión, por eso es igual que la persona que toma droga, alcohol. Si no toman la decisión ellos de cambiar, no van a cambiar. Dios no va a venir. Dios dice que yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces, y él conmigo. Perfecto. Pero, ¿qué oportunidad nos da el Señor? Nos da, ¿sabe cuál? La oportunidad de Él ordenar nuestra vida, pero junto con nosotros. ¿Me entiendes? No va a venir a cambiarme la vida, Él, a cambiarme la vida, sin mi deseo, porque Él es un caballero. Él te deja vos elegir. Tenés dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Vos elegís. Él no te va a decir nada. Pero un día, aunque pasen muchos años, vas a volver a Él. Porque dice que todos vuelven a la fuente, ¿vio? Y la fuente es Dios. Y la pureza es Dios. Usted sabe que estaba como es, Juan el Bautista, ¿no? Que nosotros sabemos la historia porque la leemos. En ese tiempo, imagínese usted, que no sabían. Porque nadie lo sabía eso ahí. Zacarías, esposa de Elizabeth, tuvieron un hijo llamado Juan el Bautista, que Juan el Bautista tenía el espíritu, lo dijo Jesús, ¿no? Tenía el espíritu de Elías, se vestía con cueros y andaba por el desierto, digamos, como si fuera enseñándole el camino, ¿vio? Enseñándole el camino a todos y a esos judíos que se creían perfectos, que hacían la ley lo que mejor podían. Bueno, a ellos también los castigaba. Dice, porque iban todos a bautizarse. Porque en el caso de Juan el Bautista, bautizaba en agua. Él bautizaba en agua. Pero dice, detrás de mí, que le digo una cosa, él no sabía que era Jesús, que era su primo, era primo de él. Dice, la palabra enseña que en quien veas que se pose la paloma, el Espíritu de Dios, ese es el Mesías, ese es Jesús. Y, digamos, Juan el Bautista se enteró en el momento que cuando recibe el bautismo. Porque si él intuía de que Jesús, pero todavía no se había dado a conocer, todavía, ¿no viste que decía, tú me vienes, permita que, Juan el Bautista le dice que no quería bautizarlo. Dice, deja que se haga como está establecido. Dice que lo bautice él, a Jesús, sabiendo que Jesús era mucho más importante, pero él no estaba confirmado todavía.
La confirmación le llegó cuando recibe el Espíritu de Dios. Entonces ahí se da cuenta Juan el Bautista. Y la historia de Juan el Bautista termina preso en la cárcel. Y ahí comienza Jesús a caminar buscando a sus discípulos, llamándolo a Pedro, llamándole a Juan, que el Juan que escribió el libro de Juan, no es Juan el Bautista, es otro Juan, es un discípulo de Dios. Por eso es importante distinguir esa parte, lo que es Juan el Bautista y lo que es Juan el apóstol, Juan, que era, digamos, claro, exactamente, para que no nos confundamos, porque a veces nos confundimos. Bueno, ahí donde, digamos, Juan el Bautista es decapitado por una mujer que le pide la cabeza, viste, al rey, que estaba perdidamente enamorada del rey, y le pide la cabeza y se la trae. Así muere, mire usted cómo muere. En el caso de, como es, después, ya cuando Jesús empieza a ser él, porque él no estaba ordenado, todo tiene su tiempo, ¿me entiendes? Todo. No hay nada ordenado al azar. Nosotros pensamos que a veces las cosas suceden porque sí, no. Las cosas suceden porque Dios ha establecido así. Y si aún si usted mira, así no, en el caso de Babilonia, en el caso de los otros pueblos que arrasaban las ciudades, ¿no? Eran por orden de Dios. Dios lo decía, los trataba de mis siervos, porque hacían lo que él decía, ¿no? ¿Sabe para qué? Era para ordenar el pueblo de Dios. Para eso. Babilonia fue para eso. Para que él, como veía que no aprendían nada, que agarró, dio la orden para que se llevaran la gente, ¿no? Toda la gente. Unos quedaron ahí, otros se fueron a Babilonia, pero el Señor fue ordenando la mente, le fue enseñando, y llevó mucho tiempo hasta que un día tuvo que venir a la tierra, y habitó entre los suyos, y aún así no lo reconocieron como a Dios, ¿me entiende? Yo me imagino lo que debe haber sido ver y hablar con Jesús, imagínense lo que debe ser, pero había tanto desprecio. ¿Qué pasa? Hoy sucede también. Eso, ¿sabe lo que es? Es un sentido de orgullo, de desprecio, de celos, de envidia. Y el Sanedrín, digamos los sacerdotes, tenían ese relato en su vida, que ellos querían ser más importantes que Jesús, porque consideraban que Jesús venía a quitarle lo que ellos, la posición de ellos, de estar allá arriba, porque caminaban como si fueran dioses, pero no lo eran. Así que bueno, yo lo que quiero, lo que hoy tenemos que aprender es que en el caso de Juan el Bautista, ¿qué hizo? Vino a la tierra, ¿pero qué vino a la tierra? Vino a enderezar caminos. Usted sabe que hace que muchos años atrás, cuando un rey anunciaba ir a un pueblo, ¿qué hacían? Ordenaban la tierra, ¿vio? Los altos y bajos, los iban aplanando para que pasara y no tuviera ningún tropiezo el rey. Entonces, por eso habla de que enderezara caminos, lo alto lo baje, lo bajo lo suba, en el caso de que, pero se refería a la mente, al corazón, que nosotros que ordenemos nuestra mente. Por eso nos dice la palabra de Dios, mire, lo vamos a leer un poquito. El capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasaba? Que había dos cosas muy importantes. La ley antigua, que no se podía, digamos, la ley, porque Dios iba preparando a su pueblo, nos iba preparando a todos, nos iba enseñando. La ley es muy difícil de hacerla. Es muy difícil de ordenarse. Bajo la ley tenemos miles de fallas, mire lo que le digo. Pero ¿qué hizo? Llegó Jesús, es por la gracia de Dios, ¿no?
que nos viene a traer ¿para quién es? Para el que cree que Jesús es el Hijo de Dios o el Dios mismo. Entonces, cuando nosotros creemos en Él y permitimos que Él entre a nuestra vida, ¿no? Nosotros comenzamos a caminar con Él. Pero lógicamente, Él vino a perdonarnos todos los problemas que tenemos, todas nuestras, digamos, nuestro mundo malo, eso que teníamos que nos asediaba, digamos. Entonces Él vino Él nos dio un lugar, nos posicionó para que dice que todo aquel que en Él cree, o sea, se lo va a considerar como hijo de Dios. Mire usted. Bien. Dice Juan, ahí estamos hablando de Juan el Bautista, ¿ve? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, que antes de mí. Mire, es un juego de palabras muy, muy importante, ¿no? Para analizar. Dice, porque Jesús nació después que Juan. Pero dice, este es después de mí, pero él era antes de mí. Nos está enseñando que era Dios. ¿Vio? Que era Dios. Dice, ¿no ve? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, que viene después de mí, que nació después de mí, ¿no? Pero es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿no? Qué importante es entender eso ahí, que claro, si era Dios mismo que estaba en la tierra, pero ¿qué pasa? Nadie lo valoró. Por eso tenía que suceder esto, porque digamos, si en la antigüedad, ¿qué hacía? Se ofrendaba, ¿no? Se ofrendaban animales, se hacían ofrendas, y eso eran, como sé, cuando llegaba fin de año más o menos, ya iban a hacer las ofrendas para el perdón de todos los pecados que habían cometido la gente. Y daban animales. Pero es una enseñanza de lo que iba a suceder, que iba a dar un cordero sin mancha y sin pecado, que es Jesús, que dio su vida igual que, ¿no? que la antigua ley, pero Él lo daba en el nuevo, digamos, el nuevo pacto sería el nuevo pacto. Bien, pues la ley mire usted, acá, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie lo vio jamás, sino el unigénito del Padre que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso cuando Jesús decía, el que me ha visto a mí, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es el mismo Dios. Nada más que tenía que venir en forma de carne. Él en ningún momento se salió digamos, del libreto, porque él, imagínese, Herodes, lo castigaban. Él podía hacer que desaparecieran todos, pero él no, se tenía que cumplir esta revelación. ¿Para qué? Para que el hombre aprendiera, para que el hombre, toda esta enseñanza a través de Jesús, como comienza a predicar Jesús, a predicar con los discípulos, le enseña, vayan de dos en dos, predicando, enseñando. Dice que hasta el último confín de la tierra, todo hombre doblará que la rodilla delante del nombre de Jesús. Mire las cosas que tenía preparadas, ¿no? Bueno. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué nos está enseñando? Él bautizaba con agua, pero el que viene atrás de mí, le decía Juan el Bautista, es más fuerte que yo, porque él bautiza, ¿sabe qué? Con espíritu, con fuego. Eso. Entonces cuando nosotros, fíjese que se va a encontrar por ahí un relato que hay, que digamos, creo que fue en Efeso, que habían recibido, de Juan el Bautista, recibieron el bautismo de agua, ¿no? Y Pablo le dio el bautismo del Espíritu, les oró y le dio. Es algo extraordinario. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu? Cuando nosotros recibimos el bautismo de agua,
usted lo recibe, ¿no? Pero eso usted está dando una confirmación al pueblo de la obediencia en las cosas de Dios. Pero ¿sabe cuál es el bautismo verdadero? Es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toma, no hay nada que te cambie, no hay nada que te detenga. Vas a luchar, sí te vas a caer, porque Jesús nos enseñó que en el camino que tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero cuando vos tenés el Espíritu de Dios en tu vida, no hay nada que te detenga. ¿Podés fallar alguna vez? Claro que sí, porque somos hombres. La palabra de Dios nos dice, pero no podés quedarte, alejarte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más linda que estar en las cosas de Dios, que caminar en las cosas de Dios, ¿no? Por eso a veces, hoy tenía un bautismo yo, en Devoto. Se bautizaba un sobrinito mío. Vení, no. Tengo algo muy importante que hacer. No le dije qué lo que era, pero yo tenía que venir acá. Es mi lugar este. Este es mi lugar. Alguna vez, claro, si yo no tuviera que predicar, y por ahí voy, ¿viste? Porque también la familia no hay que, digamos, desmerecerla, ni tampoco ser muy religioso, ¿me entiendes? Porque es así. Hay cosas que en el mundo tenemos que cumplir, como la familia, las cosas. Pero cuando vos tenés un compromiso de la palabra de Dios, ¿no? No hay nada que te cambie, no hay nada que te detenga, no podés canjear, digamos, el lugar que ocupás por estar en una fiesta. Ellos está bien, ellos que la disfruten. Le dije a mi mujer, andá vos con Maribel, porque la otra hija mía está de viaje, ¿no? Y le dije, no, anda porque yo tengo un compromiso, tengo que predicar, y bueno, y este es un compromiso muy serio. Las cosas de Dios se las toma seriamente. Tenemos que aprender que las cosas de Dios son serias. ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Sabe por qué? Porque no hay amor a las cosas de Dios. Les gusta más a lo mejor estar durmiendo, les gusta estar descansando en la casa. Voy mañana, después el domingo que viene, si tengo ganas voy. No, las cosas de Dios, ¿sabe qué? Si usted está mal, yo lo tomo así, ojo, ¿no? Yo no quiero decir que tiene que pensar como yo. Tenemos que estar presentes. ¿Queremos recibir ayuda? Tenemos que estar presentes, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que va a hacer. Y nosotros a veces lo descuidamos a Dios. Y eso es lo triste. Las iglesias, ¿por qué están caídas? Y les digo una cosa, yo veo ahí iglesias grandes, pero con el tiempo cómo se caen también. Es algo que no se puede creer. Pero bueno, sigamos con la palabra. Bien. Dice, mire, acá le voy a leer un poquito de los primeros discípulos para que entendamos, ¿no? Dice, y al otro día, mire, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿no? Está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Y mirando a Jesús, que andaba por allí, entonces le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire, qué enseñanza buena. Eran discípulos de él y sin embargo, viste, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nomás se fueron a donde está la luz, donde está la verdad, ¿no? Qué bárbaro. Qué hermosa enseñanza ese. Y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús se vuelve y les pregunta, ¿no? Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10:00. Así, miren las enseñanzas hermosas que nos da la palabra de Dios. Nosotros a veces tenemos que ser más comprometidos con las cosas de Dios. Nosotros lo tomamos muy liviano a las cosas de Dios. No lo miramos seriamente, ¿vio? Nosotros tenemos que mirar seriamente, ¿para qué? Para cumplir, que lo mínimo que lo que es estar en sus cosas, estar arraigado,
no descuidarlo, Señor. A veces, y enseñarle a la gente qué es importante en la vida. Yo le digo, como ser mi hija, mire, para que vea mi educación laboral, ¿no? Mi hija me dice, no sé si a trabajar mañana porque me duele la garganta. Pero Maribel o Pamela, pero ¿cómo no vas a ir a trabajar? Un dolor de garganta o tenés fiebre. Y bueno, si anoche estuviste de fiesta, como quien dice, saliste y bueno, a trabajo se cumple igual. Mire, llevo trabajando 17 años de Romero. No he faltado un día. Un día no he faltado. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. ¿Me entiendes? Si nosotros entendiéramos las responsabilidades que hay, por supuesto que tenemos fallas, que no somos perfectos, pero sí tenemos que mirar qué es importante y las cosas de Dios es muy importante. Tenemos que amarla, que quererla, que seguirla, que enfrentarla, que la lluvia no me pare, que el sol tampoco, ni el calor ni el frío, ¿me entiendes? Así que quería repasar un poquito, dar una enseñanza así, y después vamos a seguir, porque quiero llegar a la Navidad, ¿viste? Porque vamos a tener una prédica el día, creo que 22. Bueno, quiero hablar sobre la importancia de ese día. Ese día para nosotros es como si fuera una fiesta, es el nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos que mirar y decir, qué hermoso, o sea, por supuesto que la fiesta es linda, ¿a quién no le gusta? No tenemos que ser y tirarse en un rincón y hacerse el religioso. No, es para compartir en familia, pero sin perder de vista que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso es lo lindo. Bueno, espero que haya quedado algo, ¿no? Que el Señor haya puesto algo en su corazón y levántese donde está. Vamos a ir cerrando ya porque ya es hora. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque hemos venido y hemos estado en tu presencia, en el lugar que nos corresponde estar, Señor. Te damos gracias porque tú permitiste que estuviéramos nosotros, Señor. También te pido por cada vida, Señor, que estén en este lugar, que reciban todo lo que se merecen, Padre, todo lo bueno que se merecen. Ellos están luchando por cambiar su mente, su corazón, por buscarte cada día, Señor, y salen de su comodidad para venir a tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que los guardes al regresar a su hogar y que en este día, Señor, hagas un milagro en su vida, porque sabemos que tu brazo no se ha cortado, Señor. Todos tenemos necesidades y te las presentamos a ti, Señor, para que tú tomes control. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.